está comunicándose con nosotros esta mañana. Un saludo, Jorge, un abrazo, gracias por acompañarnos aquí en Dando y Dando. Y de una vez te lanzo la pregunta, que estamos hablando del escenario después de lo ocurrido ayer en el seno de la OEA, ¿verdad? Ese autogolpe de Estado, yo escribí por allí en mi cuenta de Twitter, tuvieron que experimentar cómo es un golpe de Estado, porque ya basta de estarlos apoyando desde lejos, ¿no? Tenían que saber en el propio seno cómo era el tema del golpe de Estado. Pero queríamos preguntarte, Jorge, en medio de esta situación de la agenda que tiene para hoy la Asamblea Nacional, que pretende destituir magistrados y redestituir a otros que ya destituyó en un acuerdo pasado, por cierto, la Asamblea Nacional, ¿qué expectativas o qué posibilidades se abren para eso, que es el llamado de todos, que es el diálogo? Tú que coordinas la mesa de diálogo. Buenos días. Un gran abrazo, Tania, Aristóbulo. También escuchaba a Pedro Carreño haciendo unas muy acertadas afirmaciones. Por cierto, Pedro quedó reivindicado frente a una aseveración que hiciera ya algunos años y de la cual resultó pionero. ¿Te acuerdas cuando Pedro empezó a decir que a través del teléfono y del televisor? Exacto, de aparatos electrónicos nos estaban espiando, nos estaban siguiendo. La derecha se burló, como siempre hace, pues, de cuando son develados sus planes, recurre al insulto, a la burla. Banalización, Jorge. Así es, y a la banalización. Ahora queda claro, queda completamente establecida. Más de 800 aplicaciones reveló ahorita a través de Wikileaks, que en más de 800 aplicaciones, que incluye los televisores, que incluye los aparatos de cable, que incluye los teléfonos, se demuestra que son susceptibles de espiar en las propias casas, en las propias intimidades de las personas, a través de esas aplicaciones, a través de la complicidad que estas empresas tienen con la Agencia Nacional de Seguridad y con la CIA. Pero, estando en materia, yo creo que lo que estamos en presencia es de una estrategia de sustituir la verdad por la paraverdad. Que aquí no importa la realidad, la verdad, pero lo que importa es, a través de las llamadas estrategias del golpe blando, que viene desarrollando un señor llamado Jim Chalk, del cual tenemos que estar bien pendiente. Él escribió un libro que se llama De la dictadura a la democracia. Un título cínico. Sí, cínico lo que plantea, la protesta no violenta. Por ejemplo, ese señor dice la protesta no violenta, y él sigue en Venezuela a gente como Loren Sale en su cuenta Twitter, a gente como Gabriel Arellano, a gente como Luis Florido. Lo que estamos en presencia es de el mayor descaro y desesperación de la derecha internacional, y en este caso de la derecha continental, respecto a Venezuela. Tania, Aristóbulo, fíjate que, como ustedes bien decían, como decía Tania, lo que ocurrió ayer es ya el colmo de los exabruptos. Se atreve a dar 2 o 3 golpes de Estado simultáneos. El primero contra la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, destituyendo o sustituyendo las funciones de el presidente en funciones, que en este caso es Bolivia. En segundo lugar, omitiendo olímpicamente que en caso, en el supuesto negado de que no estuviera Bolivia, tenía que ser Haití, que mantenía una posición digna frente a las presiones, frente a las agresiones de los factores imperiales y sus cipayos en el continente. Pues también se sopla la norma que señalaba que debía haber sido Haití quien sustituyera. Sin ningún tipo de decoro, además, ponen a la canciller de Argentina, la señora Malcorra, a hablar sobre Venezuela sin que Venezuela haya autorizado, violando el primer artículo de la Carta de la OEA y, como ustedes bien dicen, violando nuestra Constitución. Hace poco, hace relativamente días, ocurrió un hecho, pero sin precedente, un exabrupto en Paraguay. 25 senadores se reúnen, aprueban la reelección presidencial, el pueblo o los factores de la oposición queman la sede del Parlamento, y todo el mundo vio cómo en tiempo real, cómo en vivo, un policía de Paraguay asesina a un manifestante opositor, y no pasa absolutamente nada. Pero la obsesión brutal de Almagro contra Venezuela implica que ellos estén en la posición de permanentemente agredir a Venezuela. Pero Jorge, tú que eres experto, ¿eso le quita legitimidad al secretario general de la OEA y a la propia OEA? Como ocurre aquí con la oposición, una oposición que hoy está convocando. Entonces, ¿cuál es el interlocutor con el que se puede conversar? O sea, ¿de qué manera? Porque pareciera una cosa hecha deliberadamente para desquiciarnos,
¿De qué manera con quién podemos nosotros conversar para que las soluciones a los problemas o a las diferencias sean por la vía democrática? Tania, no tienen ninguna legitimidad y no les importa ningún tipo de legitimidad. En la estrategia del golpe blando, lo que ellos están planeando para hoy y planearon para ayer y para todos estos días, frente a la desesperación que sienten también los dueños y los factores que controlan a estos dirigentes de la derecha venezolana. Están desesperados porque les dicen, miren, nosotros estamos haciendo todo. Nosotros nos estamos llevando por los cachos, incluso las normativas, las leyes de la diplomacia internacional en la OEA. La gente de otros organismos multilaterales como Naciones Unidas, los representantes dicen, bueno, nosotros no podemos creer que esto ocurre. Es completamente impensable, por ejemplo, que en Naciones Unidas al secretario general de Naciones Unidas le den un golpe de Estado y un Mira, país... Jorge, pero fíjate, ¿cómo se explica desde el punto de vista psiquiátrico la actitud de alguien que pierde, es derrotado, no lo quiere asumir, sigue metiendo la pata y la vuelve a meter, como que va avanzando en la arena movediza, pues? Y dice que ganó, va avanzando en la arena movediza y es capaz de hacer cualquier cosa, es capaz de hacer lo que sea, pero él no se va a dar por perdido. Ese es Almagro en este momento, que hace cualquier cosa. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cómo se explica eso? Fíjate, Aristóbulo, esa es la típica actitud de los conversos. Yo no sé si tú recuerdas una situación que era muy común en la lucha guerrillera de los años 60, los años 70, cuando un representante de las guerrillas, de los movimientos populares, era capturado y se volteaba, no podía soportar la tortura. Era más derechista que los de derecha. Sí, se convertía en un torturador mucho más cruel, mucho más tratando de convencer a sus dueños de la conversión. Tú ves, por ejemplo, gente como Ismael García y notas la misma cosa. Notas que los que eran más genuflexos y más arrastrados, incluso de una manera que a veces uno decía, bueno, pero este tipo no parece chavista por los alabolas que es. El caso concreto de Ismael García. Llegó a decir, Chávez es lo más cercano a Dios. Sí, y ahora entonces es uno de los más feroces y conspicuos antichavistas y representantes de la derecha. Ellos tienen que convencer a sus dueños. Ese es el caso de Almagro. Almagro tiene dos condiciones que quebraron su condición humana, que quebraron sus valores humanos. Una es la conversión hacia aquellas cosas que en su juventud o que nos mantuvo engañados por mucho tiempo. Y lo otro es la traición, porque es una verdadera traición incluso a las normas del organismo que él dice representar. Pero había una pregunta que me hacía Tania que me parece interesante, que es lo que tiene que ver con el diálogo. Ese es otro elemento que ellos no han, que se han ignorado olímpicamente, que han boicoteado olímpicamente desde que el presidente Nicolás Maduro convocó a esta mesa de diálogo desde el mes de febrero del año 2016, cuando ellos estaban diciendo que tenían que tumbar al presidente Maduro, que había que derrocarlo, que había que promover la renuncia, que había que promover el abandono del cargo, etcétera, etcétera. Aquella receta famosa de Ramos Alú, que terminó pasando que fue Ramos Alú al que se echaron por el pico, pues desde febrero del 2016, que el presidente ha venido convocando el diálogo, la actitud del sector de la derecha ha sido, por decirlo menos, ambivalente. Yo creo que han boicoteado la mesa de diálogo porque no le conviene a sus fines específicos, que es sembrar la violencia, sembrar la angustia. Jorge, y no hay ninguna persona, no hay en la oposición algún sector, por muy chiquitico que sea, algún vocero que quiera salirse de esa línea, aquí en secreto, nadie se va a enterar, no lo puedes decir. No, sí lo hay, Tania, pero están sometidos al chantaje. Al chantaje brutal de los medios de comunicación que controlan ellos y al chantaje brutal también de los dueños en el norte que están en la actitud cada vez más extremista de agredir. ¿Tú no viste a Patricia Polea cuando decía, ¡ay, Julio Borges! Bueno, sí. Jorge. Insultó de todas las maneras posibles. Y te voy a decir una cosa, esas últimas reuniones que sostuvimos reuniones con Julio Borges, con Enrique Márquez, con Ramón Guillermo Aveledo, nosotros habíamos acordado mantenerla en secreto, y yo siempre he respetado. El día que yo diga cuántas reuniones y con quién hemos sostenido en secreto, pues bien, se va a revelar la verdadera doble moral y doble mensaje que tienen estos sectores de la oposición. Pero yo hice pública esas últimas reuniones por lo siguiente. Nosotros nos veníamos reuniendo en secreto para fijar las vías de un acuerdo de diálogo que había sido coordinado por los presidentes nuevamente y que tenía un documento de base que había sido redactado
por la dirigencia de la MUD y por los sectores del gobierno bolivariano. Escribimos sendos documentos y de esos dos documentos los expresidentes estaban haciendo una síntesis para iniciar la discusión. Nosotros estábamos en esas reuniones, sostuvimos exactamente 5 reuniones y resulta que habíamos quedado tener la siguiente reunión para el día miércoles 21 de marzo. Habíamos acordado que no se daría ningún tipo de situación que agrediera el diálogo hasta tanto finalizaron este proceso de reuniones secretas. ¿Qué ocurrió el martes 20? Pues se reunió la Asamblea Nacional de manera híbrida, de manera ilegal, igual que en la OEA, sin quórum, sin respetar ni siquiera el reglamento del Parlamento, se aprueban a apoyar esta barbaridad que está proponiendo Almagro, que es aplicarle la Carta Democrática a Venezuela. Como ellos incumplieron su palabra, incumplieron lo que acordaron, porque esa es una característica de la personalidad de Julio Borges. Julio Borges se reúne contigo y es una persona amable, contemporizadora, con quien se puede hablar, y sale y se vuelve un energúmeno porque él no puede sostener sus propias palabras. Porque no se gobiernan, Jorge. No son autónomos. Y además le tiene mucho miedo al pajarito ese del Twitter. Julio por lo menos le tiene terror. Entonces sale y entonces, frente al público, frente a los medios de comunicación, dice una cosa completamente diferente a la que acordó en reuniones secretas. En consecuencia, yo consulté y la actitud mía fue, bueno, voy a revelar la verdad, el señor no puede mantener la palabra. Sí se dieron reuniones hasta esa fecha, hasta el día miércoles 21 de marzo, que ellos volvieron a dar una nueva patada a la mesa. Jorge, para cerrar, Pedro Carreño te quiere hacer un comentario, pero para cerrar te hago una pregunta, porque ya tenemos que ir al corte. ¿Cuál es el mejor de los escenarios que tú, que has dirigido la mesa de diálogo, ves al futuro? Es decir, nos está escuchando mucha gente, este programa se oye a nivel nacional en una cantidad de red de emisoras, son más de 50 que nosotros hayamos contado, y bueno, la expectativa del venezolano normal, común, es bueno, ¿cuándo vamos a tener paz? ¿Cuándo nos van a dejar en paz? ¿Cuál es el mejor escenario que Jorge Rodríguez ha visto? Me responde después de que Pedro Carreño haga el comentario brevemente. ¿Cómo no? Sí, el comentario es el siguiente, a raíz de el uso que le está dando el camarada Jorge Rodríguez al libro de Guichard, de la dictadura de la democracia. Hay 2 comentarios. El primero es que ellos lo aplican taxativamente al pie de la letra, por eso es que cuando se refieren al gobierno revolucionario siempre dirán que es una dictadura, porque así lo establece el manual. Y el otro es que en el capítulo 2, en la página 10 del libro, Jorge, dice lo siguiente: las negociaciones no llevan a una solución satisfactoria. Ese cambio ocurre a través de una lucha, no mediante negociaciones. Esto para que entendamos por qué le tienen miedo a la mesa de diálogo y por qué no lo van a hacer. Porque cumple con el manual, con su recetario. Así es, nosotros, tienes toda la razón, Pedro. Nosotros anoche en la política en el Diván mostramos un audio que además de que constituye un grave delito, es una cosa de una inmoralidad y de una ahumanidad, de una ausencia completa de humanidad, pero bárbara. Ayer, en un audio que mostramos, la señora Nitu Pérez Osuna y el señor Enrique Aristivieta Granco, no sé si lo recuerdan, fue viceministro de Relaciones Interiores en el gobierno, creo yo que el de Luis Herrera Camping, en el gobierno castellano. Lo del baño de sangre. Así es. Entonces los señores dicen, Nitu Pérez Osuna dice una cosa bárbara, dice: estoy viendo a Voluntad Popular, que no es un partido político, que eso tiene que quedar muy claro. Voluntad Popular es una organización terrorista que tiene entre sus cuadros más importantes asesinos, narcotraficantes, paramilitares, descuartizadores. Es decir, pocas veces en la historia política de Venezuela se ha visto que la dirigencia de una organización política o social... Tengo un laino de esa calaña. Sí, es una cosa realmente bárbara. Cuando dicen que eso es un partido político, no, eso es un partido político. Eso es una organización de corte terrorista que además tiene el propósito firme de generar toda la violencia que pueda para lograr el objetivo que plantea Jim Sharp ahí en su libro. Además de eso, luego el señor Aristivieta Granco dice que aquí lo que se necesita es un baño de sangre. Yo me pregunto, ¿cuánta sangre va a aportar él
o va a aportar su familia, o van a aportar sus hijos y sus nietos, porque ellos cuando hablan de baño de sangre, es el baño de sangre de los pendejos, De los demás. es el baño de sangre del pueblo, de los demás, de los que mandan para la calle como carne de cañón. ¿Qué es la pregunta? Completamente bárbaro, de personas que se dicen, ahí está otra vez, la mentira convertida, o sea, la verdad sustituida por unos propósitos que no son otros que la toma del poder, que obtener el poder. A la pregunta que me hacía Tania, que por cierto tengo que felicitarle porque son muchos los años que tiene soportando a Aristóbulo este programa. Jefa, te respeto, vale. Te respeto a ti, vale. Aquí la cosa es dando y dando, Jorge, dando y dando. Así es, ya ves. Bueno, la verdad es que la única opción, como lo ha planteado varias veces el presidente Nicolás Maduro, es mantener el diálogo. El pueblo de Venezuela no quiere ningún tipo de expresión violenta. El pueblo de Venezuela ha venido rechazando una de las causas del descalabro de la dirigencia opositora y de la decepción que han sentido los seguidores de la oposición en Venezuela, es que no notan un norte firme en las cosas que a la gente le interesan, ¿vale? La atención de los problemas económicos, la agenda que el presidente Maduro planteó para que todos participáramos. Ahí están los empresarios trabajando conjuntamente con el gobierno para atender los 15 motores. Y el diálogo persiste como una de las como la alternativa más importante de resolver los problemas de los venezolanos. Ahora bien, no pueden ellos, hay una ambivalencia muy grande, porque por un lado se sientan en algunas reuniones que hemos sostenido en la mesa de diálogo, pero por otro tienen la presión de los dueños del norte, que otra vez han lanzado una arremetida contra Venezuela para promover el derrocamiento del gobierno bolivariano. Bueno, pero Julio Borges no engañaba a nadie, le he dicho, mira, nos están exigiendo que sin calle no hay apoyo internacional, que la calle es violencia. Y además hay una cosa que también se dice poco y es de verdad, ahí hay un problema también de plata. Los gringos tienen un refrán que es muy famoso que dice, el dinero no crece en los árboles, y ellos han puesto demasiada plata, y en este momento hay más de 100, Aristóbulo, Tania, Pedro, hay más de 100 banqueros corruptos, financieros, personas ligadas al narcotráfico venezolanas y de otros países que se encuentran en los Estados Unidos, en Miami, sacando la chequera y pagando el lobby, que es muy costoso en los Estados Unidos de Norteamérica, para promover acciones contra Venezuela. Pero el dinero no crece en los árboles, y ahorita ellos se preguntan, bueno, Julio Borges, Capriles Radonsky, Ramos Alup, Leopoldo López, María Corina Machado, ¿qué ha pasado con el dinero que le dimos? Que son millones de millones de dólares. ¿Qué han hecho ustedes con esos millones de dólares? Y eso ha generado, pues, que ellos ahorita son los deudores y tienen que pagar. Sí, lo que están esperando ellos es que no paguen ellos, sino que pague el pueblo venezolano. Eso es lo que aspira la derecha. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu participación. Son las 8, hermano. Son las 8 de la Un gran mañana, abrazo. Pedro y Aristóbulo.